Carolina, una joven de mirada resuelta y ojos llenos de determinación, se enfrentaba a una decisión que cambiaría su vida. Su padre, un hombre que una vez fue fuerte y vigoroso, yacía ahora en una cama, afectado por una enfermedad que no solo le robaba la salud, sino también la independencia. Con el avance de la enfermedad, las facturas médicas comenzaron a acumularse, convirtiendo cada día en una lucha por mantener las finanzas de la familia en equilibrio. Frente a esta dura realidad, Carolina tomó una decisión difícil pero necesaria. Abandonó sus estudios, dejando de lado los sueños de una educación universitaria para asumir la responsabilidad de cuidar de su padre. Fue una elección que llevaba consigo el peso de un sacrificio personal, pero Carolina enfrentaba la situación con una madurez que iba más allá de sus pocos años de vida. Cada mañana, al levantarse, Carolina se encontraba con la imagen de su padre, cuyos ojos cansados aún brillaban de gratitud por todo lo que ella hacía. Sabía que el tiempo era esencial y que necesitaba encontrar trabajo rápidamente. La búsqueda de empleo se convirtió en su nueva rutina, ocupando sus días con visitas a innumerables establecimientos, con la esperanza de encontrar a alguien dispuesto a darle una oportunidad. Los rechazos eran frecuentes, cada no era un recordatorio de los desafíos que enfrentaba. Sin embargo, Carolina no permitía que estos contratiempos socavaran su espíritu. Su determinación era alimentada por el amor a su padre y por la necesidad de proveer para su familia. Sabía que no podía rendirse, sin importar cuán difícil fuera el camino. Carolina regresaba a casa después de otro día de búsqueda infructuosa, encontrando a su padre sentado en la sala, tratando de sonreír a pesar del dolor. En ese momento, se prometió a sí misma y a él que continuaría luchando, que encontraría una manera de aliviar sus dificultades. Fue un voto silencioso pero lleno de fuerza y esperanza que definiría el camino que Carolina estaba a punto de emprender. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano con ternura, compartiendo las pequeñas historias del día, tratando de elevar su ánimo. Mientras conversaban, Carolina sentía una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que cada día sin trabajo significaba más desafíos, pero se negaba a desanimarse. Su padre, por su parte, la miraba con un orgullo mezclado con preocupación, consciente de los sacrificios que estaba haciendo. Esa noche, mientras su padre dormía, Carolina se sentó en la mesa de la cocina, iluminada solo por una pequeña lámpara. Planeaba sus próximas acciones, decidida a ampliar su búsqueda de empleo. Cada anuncio de trabajo, cada oportunidad, por más remota que pareciera, sería explorada. Con un cuaderno abierto frente a ella, enumeraba posibles lugares para visitar, cursos gratuitos para mejorar sus habilidades y otras estrategias para aumentar sus posibilidades. Carolina sabía que el camino por delante sería arduo, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía y optimismo, alimentada por el amor a su padre y el deseo de brindarle una vida mejor. Después de días de búsqueda incansable, la suerte finalmente sonrió a Carolina. Su perseverancia la llevó a las puertas de uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, un lugar conocido no solo por su exquisita comida, sino también por su ambiente sofisticado. Con el corazón lleno de esperanza y nerviosismo, Carolina entró en el establecimiento, decidida a conseguir un trabajo. En la entrevista, fue sincera acerca de su falta de experiencia, pero destacó su voluntad de aprender y su urgente necesidad de trabajo. El gerente del restaurante, un hombre llamado Ricardo Mendonca, de apariencia austera, observó a Carolina detenidamente, evaluando no solo sus palabras, sino también la sinceridad y determinación que emanaban de ella. Después de unos momentos de tensión, finalmente accedió a darle una oportunidad como mesera. El trabajo era tan exigente como Carolina había imaginado. Se encontró inmersa en un mundo donde la excelencia en el servicio era tan crucial como la calidad de la comida servida. Los clientes eran exigentes y los estándares del restaurante eran altos. Cada día traía nuevos desafíos: aprender el menú en detalle, manejar pedidos complejos y mantener una actitud impecable, incluso bajo presión. Sin embargo, Carolina enfrentaba cada día con una fuerza interior que la sorprendía a sí misma. Rápidamente aprendió a moverse por el concurrido salón del restaurante, equilibrando bandejas pesadas y memorizando las preferencias de los clientes habituales. Sus colegas, inicialmente desconfiados de su inexperiencia, comenzaron a respetarla por su ética de trabajo y su rapidez para aprender. A pesar del cansancio al final de cada turno, había una sensación de logro que mantenía a Carolina motivada. Cada salario que recibía significaba una factura médica menos de la que preocuparse, más comodidad para su padre y, sobre todo, la esperanza de días mejores. Carolina cerrando el restaurante después de otro largo día de trabajo.
mientras apagaba las luces y se preparaba para regresar a casa, sentía un sentimiento de gratitud y optimismo. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero ahora, con un trabajo estable, se sentía más preparada para enfrentar los desafíos que vendrían. Cada silla que colocaba y cada mesa que limpiaba no eran solo tareas rutinarias, sino símbolos del progreso que estaba haciendo en su vida. El restaurante, una vez un entorno intimidante y desconocido, ahora se había convertido en un lugar donde sentía orgullo y pertenencia. Al salir del restaurante, Carolina respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la noche. La ciudad a su alrededor estaba tranquila y las estrellas brillaban en el cielo, recordándole que aún había belleza y esperanza incluso después de los días más agotadores. Mientras caminaba hacia su casa, planeaba cómo usaría su nuevo salario para mejorar la vida de su padre. Ya comenzaba a soñar con pequeñas mejoras en su hogar, tratamientos más efectivos para él e incluso la posibilidad de retomar sus estudios algún día. Con cada paso, Carolina se sentía fortalecida, lista para enfrentar el futuro con una nueva determinación y esperanza. Era una tarde ajetreada en el restaurante de lujo donde trabajaba Carolina. El salón estaba lleno de clientes inmersos en conversaciones y risas, mientras el equipo de camareros se movía ágilmente entre las mesas. Fue en este escenario bullicioso que un anciano mendigo, con ropa desgarrada y una mirada cansada, entró discretamente en el restaurante. La presencia del mendigo contrastaba fuertemente con el entorno refinado del establecimiento. Caminó tímidamente entre las mesas, sus ojos expresando una mezcla de hambre y vacilación. Algunos clientes lanzaron miradas de desprecio, mientras que otros simplemente ignoraron su presencia, molestos pero no dispuestos a interrumpir su diversión. Carolina, ocupada atendiendo a una mesa cercana, notó al hombre. Algo en su mirada triste y en la forma en que se encogía, casi tratando de volverse invisible, tocó su corazón. Recordó las dificultades que enfrentaba con su padre y cómo la compasión de los desconocidos a veces marcaba la diferencia. Su empatía hacia él fue instintiva, una reacción natural al ver a alguien necesitado. Mientras se movía entre las mesas, Carolina no podía sacarse al hombre de la cabeza, reflexionando sobre la historia no contada que sus ojos cansados parecían ocultar. Después de entregar el pedido a los clientes, Carolina se acercó al mendigo. Con una amabilidad que rara vez debía encontrar, le preguntó si le gustaría algo de comer. El hombre, claramente sorprendido de haber sido notado, mucho menos abordado con amabilidad, asintió tímidamente. Carolina, luego, se dirigió rápidamente a la cocina, explicando la situación al chef, quien estuvo de acuerdo en preparar un plato simple pero nutritivo. Mientras esperaba, ella observaba al mendigo, quien parecía ajeno al lujo a su alrededor, perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente regresó y le entregó el plato, su mirada de gratitud y un tímido «gracias» fueron suficientes para confirmar a Carolina que había tomado la decisión correcta. Carolina rápidamente se dirigió a la cocina y volvió con un plato de comida. Eligió algo nutritivo, sabiendo que el hombre debía tener mucha hambre. Al entregar el plato, vio que sus ojos se iluminaron, un brillo de gratitud que hablaba más que las palabras. Observó cómo se formaba una ligera sonrisa en sus labios mientras comenzaba a comer. Cada bocado parecía aliviar un poco del peso que llevaba consigo. Para Carolina, este momento fue una confirmación silenciosa de que la bondad, incluso en pequeños gestos, puede tener un impacto significativo en la vida de alguien. En esa ajetreada tarde, mientras el lujoso restaurante zumbaba con la energía de las conversaciones y risas, Carolina actuó impulsada por la compasión, una decisión que definiría el resto de su día. Con un plato de comida cuidadosamente preparado en sus manos, se acercó al mendigo, cuyos ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Por favor, tome», le dijo Carolina amablemente, extendiendo el plato hacia el hombre. Él, inicialmente reacio, aceptó la comida con manos temblorosas, murmurando un agradecimiento apenas audible. Carolina lo observó por un momento, asegurándose de que estaría bien, antes de alejarse para continuar con sus tareas. Para la mayoría de los clientes, el gesto de Carolina pasó desapercibido, perdido en la rutina del almuerzo. Sin embargo, hubo quienes observaron la escena con atención. Entre los clientes se encontraba el gerente Ricardo Mendonca, un hombre de postura rígida y mirada crítica, que notó el acto de Carolina y frunció el ceño en desaprobación. En su mente, acciones como esa no tenían lugar en un establecimiento de tal prestigio. Pero no solo Ricardo Mendonca estaba observando. Sentado en una mesa discreta, un hombre de mediana edad, bien vestido y con una expresión atenta, también fue testigo de la interacción. Observaba con interés,
una leve sonrisa tocando sus labios, como si viera algo más en ese intercambio que simplemente una camarera ayudando a un mendigo. Mientras tanto, Carolina, ajena a las miradas que la rodeaban, continuaba con su trabajo. Se movía por el salón con la misma eficiencia y gracia de siempre, pero con un calor adicional en su corazón. Para ella, ayudar al mendigo era un reflejo de sus valores, un recordatorio de las lecciones de empatía y bondad que su padre le había enseñado. Carolina limpiaba una mesa cercana mientras el mendigo, ahora lleno, se levantaba para irse. Le lanzó una última mirada de agradecimiento a Carolina, una mirada que llevaba consigo una profundidad de significado que ni ella misma podría comprender completamente. Fue un simple acto de bondad, pero sus repercusiones apenas comenzaban a desarrollarse. La tranquila rutina del restaurante se vio interrumpida abruptamente cuando Ricardo, habiendo presenciado el acto de bondad de Carolina, estalló en un acceso de ira. Con pasos rápidos y decididos, se acercó a Carolina, con una expresión de furia y desaprobación en el rostro. Su voz, elevada y severa, resonó en todo el salón, capturando la atención de todos los presentes. ¿Qué crees que estás haciendo?, vociferó, mirando fijamente a Carolina. Este es un establecimiento de clase, no un refugio para mendigos. ¿Cómo te atreves a faltar el respeto a las reglas y la dignidad de este lugar? Carolina, sorprendida por el repentino estallido de Ricardo, se quedó momentáneamente sin palabras. Su rostro se sonrojó de vergüenza y sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. A su alrededor, los clientes y otros empleados observaban la escena, algunos sorprendidos por la dureza de las palabras del gerente, otros murmurando entre ellos. Yo solo quería ayudar, balbuceó Carolina, tratando de defender su acción. Él tenía hambre, y yo no podía. No hay excusas, interrumpió Ricardo, cortante. Eres solo una camarera aquí, tu trabajo es servir a los clientes, no alimentar a cada mendigo que entra por esa puerta. Las palabras de Ricardo fueron como golpes para Carolina, cada una de ellas socavando un poco más su confianza y autoestima. Se sintió disminuida, no solo como empleada, sino como persona. La humillación pública era casi insoportable, y luchaba por mantener la compostura frente a las miradas atentas que la rodeaban. Ricardo se alejó, dejando a Carolina parada en medio del salón, tratando de reponerse. El ambiente en el restaurante había cambiado, lo que era una atmósfera animada y acogedora ahora estaba tenso y incómodo. Carolina, aunque afectada, sabía que debía seguir trabajando, pero la injusticia de lo que acababa de suceder pesaba sobre ella, una sombra en su corazón antes iluminado por la compasión. Mientras Carolina luchaba por mantener la compostura después de la humillación impuesta por el gerente, un giro inesperado estaba a punto de ocurrir. El viejo mendigo, que había sido objeto de tanta controversia, se levantó de su silla, llamando la atención de todos en el restaurante. Con un movimiento sorprendente, comenzó a quitarse su disfraz desgastado, revelándose no como un mendigo, sino como un hombre bien vestido, de porte elegante y seguro. Los murmullos de sorpresa y confusión se propagaron por el salón mientras se presentaba. Mi nombre es Augusto Vargas, y soy el propietario de este restaurante, declaró con voz clara y firme. Hoy vine disfrazado para evaluar personalmente el servicio y la gestión de mi establecimiento. Los clientes, que hasta ese momento disfrutaban de sus comidas en un ambiente de lujo y relajación, ahora observaban la escena con los ojos bien abiertos. Algunos intercambiaban miradas incrédulas, mientras otros susurraban entre ellos, comentando el giro inesperado. La atmósfera del restaurante, antes llena del bullicio típico de la hora del almuerzo, se había transformado en un escenario de drama real, con cada persona presente convirtiéndose en un espectador atento. La revelación dejó a todos, incluido Ricardo, atónitos. Carolina miraba al señor Vargas, la sorpresa reflejada en su rostro. Ricardo, al darse cuenta de la gravedad del error que había cometido, comenzó a balbucear disculpas, pero Augusto Vargas lo interrumpió con un gesto de mano. No es necesario, dijo Augusto, su voz llevando consigo una mezcla de autoridad y decepción. Lo que se hizo aquí hoy revela más de lo que las palabras pueden expresar. Mientras tanto, Carolina, aún en estado de shock, trataba de procesar el giro de los acontecimientos. Apenas podía creer que el hombre al que le había tendido la mano en un simple gesto de bondad era, de hecho, el propietario del restaurante donde trabajaba. La situación era tan surrealista que por un momento se preguntó si esto era realmente la realidad o algún tipo de sueño inverosímil. Observé todo, continuó Augusto, mirando directamente a Ricardo. Vi cómo mi mesera,
impulsada por la compasión, le dio comida a alguien que ella creía necesitado. Y luego, presencié la manera injusta y despectiva en que fue tratada por hacer lo correcto. Sus palabras, aunque calmadas, llevaban consigo un peso que resonaba en todo el salón. La mirada de Augusto fija en Ricardo no era solo de decepción, sino también de un profundo sentido de responsabilidad. Siguió hablando, destacando la importancia de tratar a todos con dignidad y respeto, sin importar su posición social o apariencia. La lección que Augusto quería transmitir no era solo para Ricardo, sino para todos los presentes, un recordatorio de que la verdadera calidad de un establecimiento se refleja en cómo trata a las personas más vulnerables. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión y expectación. Los clientes y empleados del restaurante observaban la escena, absorbiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Carolina, aún en estado de shock, no sabía cómo reaccionar ante la surrealista situación en la que se encontraba. Miró a su alrededor, viendo rostros sorprendidos y algunos incluso conmovidos por la escena que se desarrollaba. Mientras tanto, Ricardo, ahora pálido y visiblemente afectado, permanecía en silencio, incapaz de responder. Parecía finalmente comprender el impacto de sus acciones y la valiosa lección que Augusto estaba tratando de enseñar. Para Carolina, el momento era casi irreal, una mezcla de validación por su acto de bondad y una repentina comprensión del cambio que estaba a punto de suceder en su vida y en la dinámica del restaurante. Augusto Vargas, ahora con todas las miradas puestas en él, continuó: un negocio, especialmente un restaurante, no se trata solo de comida y ganancias. Se trata de humanidad, compasión y cómo tratamos a los demás, sean clientes o no. Su voz resonaba en todo el salón, enfatizando la importancia de los valores éticos en el mundo de los negocios. El verdadero éxito, agregó, viene de crear una experiencia acogedora para todos los que cruzan nuestras puertas. Esto incluye respeto y dignidad, sin importar la situación financiera o social de una persona. Augusto miró a su alrededor, asegurándose de que su mensaje llegara a todos, convirtiendo ese momento en una lección de vida no solo para los empleados del restaurante, sino también para los clientes presentes. Augusto Vargas tomó una decisión que cambiaría el rumbo del restaurante y la vida de Carolina. Su postura firme y sus palabras dejaron claro que una nueva era estaba a punto de comenzar en el establecimiento, una era en la que la bondad y la compasión serían tan valoradas como la excelencia en el servicio. Se volvió hacia Carolina, ahora con una expresión de admiración y respeto. Y tú, Carolina, demostraste esas cualidades hoy. Mostraste una comprensión verdadera de lo que significa ser parte de este negocio. Su decisión no solo reconoció el noble acto de Carolina, sino que también estableció un nuevo estándar para la cultura y el ambiente del restaurante. El cambio prometido por Augusto Vargas simbolizaba una evolución no solo en los servicios prestados, sino también en el espíritu humano que los sostenía. El salón del restaurante, aún sumido en un silencio cargado, se convirtió en el escenario de un acto de justicia inesperado. Augusto Vargas, con una expresión de decepción y firmeza, se dirigió a Ricardo. Tu comportamiento hoy fue inaceptable, dijo con autoridad. Tratar a un empleado, o a cualquier persona, con tal falta de respeto no está alineado con los valores de este establecimiento. Estoy decepcionado de tu actitud y, lamentablemente, no puedo permitir que continúes como gerente de mi restaurante. Sin dudarlo, Augusto Vargas despidió a Ricardo en ese mismo momento. Ricardo, enfrentando la realidad de sus acciones y sus consecuencias, palideció. La arrogancia y la ira que había mostrado momentos antes dieron paso a un sentimiento de arrepentimiento y vergüenza. Yo, lo siento, balbuceó él, con voz temblorosa que evidenciaba la humillación y el shock. No me imaginé que... Sus palabras fueron interrumpidas por un gesto de Augusto, que indicaba que no había nada más que discutir. Los clientes y empleados del restaurante observaban la escena con una mezcla de sorpresa y reflexión. El despido del gerente no era solo una consecuencia de su comportamiento ese día, era un recordatorio para todos los presentes sobre la importancia del respeto y la compasión en el entorno laboral y en la vida en general. Carolina, aunque aliviada por la intervención de Augusto, sintió una punzada de compasión por Ricardo. A pesar de su trato injusto, sabía que nadie deseaba estar en la posición en la que él se encontraba ahora. Ricardo, cabizbajo, recogió sus pertenencias y salió del restaurante, su partida marcando el fin de una era y el comienzo de una nueva. Augusto Vargas se acercó a Carolina, ofreciéndole palabras de apoyo y agradecimiento por su bondad.
Carolina, aún procesando el giro de los acontecimientos, agradeció, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad por lo que el futuro le deparaba. El restaurante, ahora bajo nueva dirección, estaba a punto de embarcarse en un camino donde la empatía y la dignidad serían tan importantes como la excelencia en el servicio. Tras los tumultuosos eventos del día, el restaurante de Augusto Vargas estaba al borde de una nueva era. Profundamente impresionado por la compasión y la fortaleza de carácter demostradas por Carolina, Augusto tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su futuro. Con una sonrisa alentadora, se dirigió a Carolina, quien todavía estaba asimilando los rápidos cambios del día. Carolina, comenzó él, tu acción hoy mostró una fortaleza y bondad que son raras de encontrar. No solo actuaste con el corazón, sino que también mantuviste la dignidad bajo presión. Creo que estas son cualidades esenciales para alguien que lidera. Su voz estaba llena de admiración y respeto. Me gustaría ofrecerte el puesto de gerente del restaurante. Carolina, completamente sorprendida por la oferta inesperada, quedó sin palabras por un momento. La idea de pasar de camarera a gerente parecía sacada de un sueño. ¿En serio?, logró preguntar, con una mezcla de emoción e incredulidad en su voz. Sí, realmente, confirmó Augusto con un gesto. Creo que con tú al frente, este restaurante no solo prosperará, sino que también será un lugar donde se valore tanto el respeto como la compasión, además de la calidad del servicio. Aceptando el cargo, Carolina sintió una oleada de emociones. La promoción no solo significaba un reconocimiento de sus cualidades, sino también la oportunidad de mejorar la vida de su familia. Con el nuevo puesto y salario, finalmente podría brindarle a su padre el cuidado que se merecía. En los días que siguieron, Carolina asumió su papel con la misma dedicación y ética de trabajo que siempre la caracterizaron. Bajo su liderazgo, el restaurante comenzó a adoptar una nueva filosofía, una que valoraba a cada empleado y cliente. Implementó capacitaciones enfocadas no solo en habilidades técnicas, sino también en empatía y atención al cliente. Mientras tanto, en casa, los cambios fueron igualmente significativos. Carolina pudo costear tratamientos de mejor calidad para su padre, cuya salud comenzó a mostrar signos de mejora. La alegría y la esperanza volvieron a iluminar el pequeño apartamento donde vivían, y cada día era una celebración de la nueva vida que estaban construyendo. Carolina cerrando el restaurante después de un día exitoso, mirando el salón ahora vacío pero lleno de promesas y posibilidades. No solo había encontrado una forma de mantener a su familia, sino también un propósito y una comunidad. La joven camarera que una vez entró al restaurante con miedo e incertidumbre ahora se alzaba como su gerente, una líder respetada, lista para guiar al restaurante y a su equipo hacia un futuro brillante y compasivo. Mientras apagaba las luces y acomodaba las sillas, una sensación de logro y orgullo la invadía. Carolina reflexionaba sobre los cambios que había implementado, desde capacitaciones centradas en la empatía hasta la introducción de un menú más inclusivo, siempre pensando en el bienestar de sus empleados y clientes. Cada noche, al salir del restaurante, llevaba consigo la certeza de que estaba marcando la diferencia, no solo en su vida, sino en la de muchos otros. Caminaba por las tranquilas calles, planeando nuevas ideas y proyectos para seguir mejorando el restaurante. Carolina sabía que los desafíos seguirían surgiendo, pero ahora los enfrentaba con confianza y la seguridad de que contaba con el apoyo de un equipo leal y dedicado. El futuro del restaurante era prometedor, y Carolina estaba en el centro de ese éxito, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y prosperar.